Hambrientas por el conocimiento o sedientas de saber, son las mujeres polímatas lo que nos congrega en esta ocasión. Porque mientras el mundo se obsesiona con la especialización, algunas mujeres en la historia han decidido saberlo todo o al menos intentarlo. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, su podcast de confianza de arte, literatura, música, ideas en peligro de extinción y también de mujeres extraordinarias como las que estarán pasando lista en este episodio. Mi nombre es Javier, @más o menos en todas las redes sociales. También aquí en YouTube tengo mi canal personal, canal hermano de Radio Locura, más o menos literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios críticos y demás cosas culturales. Mi nombre es Alex Siriana, Alex.Siriana en todas las redes sociales. Pueden ir a cualquier plataforma a buscar mi nombre y escuchar toda la música que salga ahí. Les aseguro que es mía. Y muchísimas gracias a Fango Bazar, patrocinador oficial de este Radio Locura proyecto que cada una de las veces que sacamos un episodio se convierten en yeras, en playeras para Fango Bazar. Pueden solicitarlo directamente en su Instagram. Muchas gracias. Y por supuesto les hacemos la invitación de que se unan a la familia de Radio Locura 66.6 FM en Patreon, donde tenemos en este momento 2 niveles. En el primero pues va a ser agradecimiento infinito y también contenido sin publicidad. Y en la segunda parte van a poder recibir una playera de Fango Bazar de la talla que ustedes quieran, del diseño que ustedes quieran al mes. Y pues esperamos contar también con su apoyo y pues que vean todo el contenido extra que está de ese lado. Y síganos también en Instagram, donde están todas las novedades. Este es el @Radio Locura 66.6 FM. Ahí está las actualizaciones al momento. Y recuerden que la locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio número 50. Mujeres polímatas. Hambrientas por el conocimiento o sedientas de saber, son las mujeres polímatas lo que nos congrega en esta ocasión. Porque mientras el mundo se obsesiona con la especialización, algunas mujeres en la historia han decidido saberlo todo o al menos intentarlo. La polimatía, esa capacidad de dominar múltiples disciplinas, es un acto de aprendizaje y también un constante desafío. Sobre todo para aquellas que vivieron en tiempos y sociedades que negaban su acceso al conocimiento de plano y en general. Este episodio está dedicado a las mujeres polímatas, a las mentes inquietas que hicieron de su curiosidad un puente entre campos del saber y transformaron finalmente la historia. Primero, entenderemos qué significa ser polímata y exploraremos los diferentes tipos de quienes llevan a cabo esta capacidad al extremo. Luego nos detendremos en 5 mujeres excepcionales: Hipatia de Alejandría, Hildegarda, Sor Juana Inés de la Cruz, Ana María van Schurman y Susan Sontag. 5 figuras que dominan múltiples áreas y además lo hicieron con una visión que no deja de trastocar y transformar al mundo. Empecemos entonces con el concepto de polimatía. ¿Qué es la polimatía? La polimatía no se trata de saber un poco de todo solamente. Se trata de un dominio profundo en al menos 2 áreas de conocimiento más o menos distinguidas, diferentes entre sí. Es una mezcla movida por la curiosidad, por la perseverancia y la creatividad y ciertos espacios donde puede desarrollarse y que permite conectar mundos aparentemente para nada relacionables. En ese sentido, entonces, es saberle mucho a varias cosas, pero con enfocarse, con una buena aplicación o con algunas variaciones, como veremos a continuación. Hay 3 tipos de polímatas básicamente, que es los pasivos, los agrupados y los que son en serie. ¿Cuál es la diferencia? Los pasivos son personas que aprenden y acumulan conocimiento por el puro placer de informarse, de tener, digamos, una enciclopedia en su cabeza bien nutridita de múltiples disciplinas y que no necesariamente lo aplican.
Ejemplos de este tipo de personas de polímatas pasivos pueden ser Borges, Jorge Luis Borges, puede ser Aldous Huxley, que si bien conocían muchísimo no solo de literatura, por ser escritores, también llegaban a la filosofía, a la matemática, a cosas muy clavadas distintas, no siempre innovaron dentro de todos los rubros que conocían. Estos son los pasivos, entendámoslos así. Después están los agrupados, son personas que dominan unas pocas disciplinas, por lo menos 2, interrelacionadas, ya sea en las humanidades o en las ciencias naturales, sociales o exactas. Es decir, una persona que malabarea al mismo tiempo, por lo menos, digamos, la poesía y el teatro dentro de la literatura, o dentro de las ciencias que domina la física aplicada y la física teórica, por lo menos, ¿no? Está dentro de un mismo grupo de disciplinas, humanidades o ciencias exactas, por ejemplo. Y por último, el tercer tipo son los que son polímatas en serie, y son aquellos que van dominando una disciplina, hacen su aporte, participan, la dejan atrás y pasan a la siguiente disciplina que están enriqueciéndose e innovando también ahí, y por lo mismo renovan constantemente su campo de acción. Ejemplos de este tipo son Noam Chomsky, por ejemplo, que inició su carrera académica dentro de la lingüística y que deja atrás ese campo y esa disciplina para clavarse en la política, en la crítica pues social, por ejemplo. Y aunque en la historia abundan los hombres polímatas reconocidos y muy resonados, desde Aristóteles hasta Leonardo da Vinci, las mujeres han enfrentado muchos y muy grandes obstáculos para desarrollar y mostrar estas capacidades. Pero eso nunca ha hecho imposible que existan como tal varias polímatas a lo largo y ancho de toda la historia. Antes de que continúes, justamente mi comentario en este sentido es, este es un capítulo especial, es el número 50, ¿no? Ciertamente. Felicidades a nosotros, a los micrófonos también. Y por supuesto también a estas mujeres que queremos hacer una remembranza de cuáles son las grandes aportaciones, porque hay que recordar que la polimatía, mucho de esto tiene que ver con las aportaciones que haces, no nada más que tú leas, ¿no? O sea, tú te podrás aventar 400 libros de todas las ramas del conocimiento humano, pero a lo mejor solamente escribes el libro vaquero, ¿no? Entonces ahí no serías considerado un polímata. Entonces, lo que estoy diciendo no es hacer menos a la gente ni su intelecto, sino que realmente resaltar que hay gente que tiene un intelecto que es abismalmente profundo, ¿no? Y nutrido al mismo tiempo en varias disciplinas. Y dentro de todo esto, pues vamos a hacer este pequeño homenaje también a estas mujeres que han sido olvidadas tanto por la historia como por la ciencia, incluso también, que han sido olvidadas dentro de los anales de la historia. Entonces, sin duda, una que marca la época antigua es Hipatia de Alejandría, que es sinónimo de matemática, astrónoma, filósofa, que fue científica natural y también practicó y ejerció la política. Ella es conocida como la última gran científica del mundo antiguo y vivió más o menos entre el siglo IV y V de nuestra era. Lideró una escuela dentro y a un lado del museo y de la biblioteca de Alejandría, donde enseñaba y compartía sus conocimientos debatiendo de manera plural y libre con los hombres y con las mujeres que eran permitidas de estar ahí, no por ella, sino por toda la sociedad que estaba en contra. Pero se llegó a codear con el alcalde de Alejandría. Ella verdaderamente no solo era una maestra, sino que era su consejera política. De Orestes se llamaba este carnal, y él además estaba profundamente enamorado de ella, tanto que en las clases que él asistía como tal y después en sus asesorías políticas, pues él siempre estaba así como intentando conquistarla, dirían por ahí en los términos un poco rancios. Pasan participando en clases nada más por participar, estar por estar. Y pues en una de esas ocasiones Hipatia siempre le había dicho, ¿sabes qué? La neta no me late esto, yo no quiero contigo, o sea, tranquilo mi chavo. Y por lo mismo, en una ocasión la terminó hartando y agarró y el pañuelo, ¿no? Su tela que usaba como... Agarró el borrador y se lo metió en la cabeza. Casi sí le aventó algo que es su toalla íntima con la sangre menstrual. Le dijo, la agarró, o sea, tomó posesión de su prenda llena de sangre y le dijo, si tanto me deseas y eso es lo que quieres, esto es lo que quieres de mí. Y se lo aventó así como si fuera un borrador y él se choqueó, no terminó de entender de dónde iba y hacia dónde
era como este acto, pero sí era como para dejarle en claro, a ver mi brother, yo no estoy buscando las cosas carnales, yo estoy buscando el conocimiento en ese caso, ¿no? Yo no quiero enrolarme contigo, yo no quiero estar dedicándome a una pasión terrenal que es muy muy linda cuando o no se contigo, lleva, ¿no? y por lo menos con él no, y a partir de ahí como que le bajó un poquito, aunque seguía siendo ella su consejera política. Lo cual es valiente en el sentido de que pues está retando una figura que pues era de autoridad en ese momento para ella, ¿no? Sí, pero él siempre la vio como su maestra, claro, y además como su gran amor imposible, sí, ¿no? Y aquí pues nos vamos pasando a que no hay mucha información de ella por esto que vive pues más o menos en tiempos romanos, donde se empieza a ganar mucho poder por parte del cristianismo, y por eso mismo es que ella terminará siendo pues señalada, ¿no? Se le hará menos a pesar de que todo mundo la reconocía y el pueblo la cuidaba, porque unos fanáticos encabezados por un líder religioso, ¿no? Cristiano, empezaron a urdir ahí en las sombras algo para quitar el poder a Orestes y también para aniquilar a Hipatia. Estoy pasando entonces a la parte horrible de su vida, pero no sin antes déjeme mencionar que ella también tuvo un padre que la apoyó muchísimo, que la fue guiando en estudios de física, en estudios de matemática. Ella incluso llegó a renovar el astrolabio y a crear un instrumento para medir las mareas. Es decir, como ustedes pueden ver, no solo se quedó en las cuestiones políticas de recomendar cosas al gobierno, a Orestes específicamente, sino que también era una inventora desde la física, desde la aplicación práctica de la matemática, y sobre todas las cosas era neoplatónica. Eso quiere decir que ella creía que lo ideal es lo que se tiene que perseguir, la virtud, y una virtud abierta, de nutrirse de todas las disciplinas. Ahí está muy muy claro que ese apoyo de su padre, que era muy liberal para esas épocas, y no se diga pues ella aprovechando eso, logró sustentar en muchas ramas al mismo tiempo. Y por eso mismo empezaron este líder a cabelear por aquí y por allá para señalarla como una bruja, como una pagana, como una persona despreciable. Humana. Sí. Y tanto llegó a ser esta oposición entre estos líderes, el líder civil de orden romano, Hipatia apoyándolo, y por otro lado el cristianismo fanático, que se contrataron ahí unos mercenarios, ¿no? Los cristianos se jalaron a esta banda para pues atacar directamente. Primero hicieron un atentado contra Orestes y después fueron tras Hipatia en un momento de flaqueza total, ¿no? De crisis absoluta del pueblo de Alejandría. Y aquí llegamos a la parte más horrible. Tengo que contar el final de Hipatia. Ella estaba en su casa, ¿no? En un día pues normal, se cuenta que iba de salida o iba llegando. Ellos como quiera se metieron a su casa, esa turba religiosamente fanática, y la empezaron a golpear, la empezaron a jalonear, le desprendieron su toga, o un equivalente de los pensadores griegos. Ella portaba eso siempre, por eso mismo de estar no perdiendo el tiempo en ropa, sino en las ideas. La destruyeron completamente su ropa, su ropaje, y después no se quedaron solo en ello, empezaron a noquearla, ¿no? La empezaron a desollar viva, y después por último la descuartizaron. Digo, es una imagen muy violenta, pero que también la convierte literalmente en una mártir del conocimiento, de la polimatía, de esta libertad de tener sed por el saber, de tener hambre por el conocimiento, en un espacio que, recuerden, era Alejandría, la Nueva York de esos tiempos, donde todos se nutrían y iban a verla a ella, a aprender de ella. Incluso el alcalde estaba enamorado de ella. Eso es lo que hay que entender, y que por el fanatismo ciego y enceguecedor se arrasan con estas personas que están abiertas al diálogo, que están abiertas a la creatividad, a la invención, desde matemáticas y demás, como ya dije. Hipatia se vuelve entonces a partir de ahí un símbolo que ha ido evolucionando, desde verla como una persona súper virtuosa hasta de nuevo volverla a señalar, volverla a decir por qué no se ciñó a lo que estaba llegando, que era la religión cristiana, que se volvió oficial. Todos estos tipos de cambios se ven en estas figuras, no solo en Hipatia, también pasará con las que vienen a continuación en mayor o menor medida, pero es muy claro que estas figuras que concentran tanta capacidad y sobre todo práctica de estas disciplinas sacan de quicio a personas que no pueden ver más allá de lo evidente, que no pueden sacarse la cabeza de la cola, ¿no? Uh-huh. que están demasiado ensimismados, sí, y con pensamiento cuadrado y fanático, ¿no? Entonces Hipatia
es la última gran científica del mundo antiguo greco-latino y es una mujer todavía relevantísima si ustedes quieren ver las posibilidades de estas comunicaciones, incluso con conocimientos que no estaban tan desarrollados en la antigüedad. Es una marca para seguirse apoyando. Es una marca de inspiración de que no todos en la sociedad estaban en contra de ella, sino que una marabunta fanática terminó arrasando con ella y por motivos principalmente políticos desagradables y que cegaron una de las mayores mentes y creadoras de toda la historia del mundo antiguo. Y que justo se trata también un poco este homenaje que estamos haciendo, no nada más para recordar también las cosas morbosas, ¿no? Sí, no muertes, solamente. ¿no? Sino justamente señalar que en un sentido histórico la estupidez humana ha llegado a grandes picos donde realmente sean no solamente mujeres, pero sí se ha perseguido a mucha gente muy docta pues sobre todo en muchas ramas como es en la polimatía, ¿no? No olvidemos por ejemplo también a Galileo, ese tipo de cosas de güeyes. Pero justamente creo que es importante abordar el tema de las mujeres polímatas, porque es algo de lo que seguramente si ustedes han llegado a escuchar ese concepto, pues lo primero que piensas es Leonardo da Vinci, ¿no? Y que digo, también tenemos de hecho un episodio acerca de los primeritos en el canal. Fue el segundo, me parece. Y pues ahora queremos hacer este rescate porque realmente queremos que vean que la historia de las mujeres es una contrahistoria en este sentido, ¿no? Porque pues se habla de polimatía y para todos es como de, bueno, en la historia hay muchos polímatas, pero pocas veces se hablan de estas figuras tan importantes dentro de la investidura de las mujeres polímatas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, de las que vamos a hablar, que es la siguiente, por ejemplo, Hidelgarda de Bingen, es una persona también que incursionó en muchísimas cosas que ahorita profundizaremos, pero es justamente para que no olvidemos que parte de la historia de la humanidad está enterrada dentro de estas ideologías muy machistas, ¿no? Que es las mujeres no podían en estos momentos, casi en la mayoría de los que estamos hablando, que llegamos hasta Susan Sontag, que son los 1900, el siglo XX. Ajá. Y por ejemplo ellas también pues sufren de esta censura intelectual, muchas veces incluso llegando al punto de que pues no las dejaban estudiar, no las dejaban hacer otra cosa más que pues hacer las cosas que los hombres querían que ellas hicieran, ¿no? Entonces abordémoslo desde este lado de ese respeto de poder identificar cuáles son las cosas que son importantes que ellas aportaron en la historia y a partir de eso pues tener una concepción crítica acerca de la realidad, ¿no? Y empezamos con Hidelgarda de Bingen, que fue una figura polifacética de la Edad Media, que con su visión única y un sentido de conexión profunda con el universo marcó un antes y un después en varias disciplinas. Nacida en el 1098, en una época en que las mujeres eran casi invisibles en el ámbito académico y científico, Hidelgarda desafió todas las expectativas y dejó una huella imborrable en la historia. Desde muy joven, Hidelgarda comenzó a desarrollar una comprensión profunda de la naturaleza que más tarde integraría en sus trabajos sobre medicina y también de botánica. Era una experta en plantas medicinales y su conocimiento sobre el uso de hierbas y minerales para sanar no tenía absoluto rival, ni rivala. En su obra Liber Compositae Medicinae formuló un sistema médico basado en los 4 elementos del universo y los 4 humores del cuerpo, los cuales eran muy usados en esa época, ¿no? Es la concepción de los humores del cuerpo, considerando su equilibrio como clave para la salud. No solo eso, fue una de las primeras en intuir la circulación sanguínea, una observación que, aunque no comprendida científicamente en su tiempo, precedió al descubrimiento de esta función esencial del cuerpo humano. Entonces, para que se den cuenta de la magnitud de la inteligencia de una persona que antes de ella nadie se había puesto ni siquiera a pensar si teníamos sangre. Pero el talento de Hidelgarda no se limitaba a la medicina. Como compositora se destacó como una de las más importantes figuras de la monosinfonía sacra de la Edad Media. Su música no solo era una devoción espiritual, sino una revolución en la forma en la que se concebía la liturgia. Entre sus obras más conocidas se encuentra Ordo Virtutum, un drama litúrgico que es uno de los ejemplos más antiguos de la moralidad que sobreviven hasta nuestros días. Su capacidad para conectar lo divino con lo terrenal a través de la música dejó una marca indeleble en la tradición medieval.
Y esto recordemos que lo hablamos en el capítulo anterior de David Lynch, que le dedica todo un disco a hacer como una especie de oda a lo que es la mente de Hildegarda de Bingen. David Lynch junto con Montgomery, ¿no? Con Jocelyn Montgomery. Y también la habían mencionado en el capítulo de Grimes, que fue una de las grandes inspiraciones de Grimes para estar recluida, ¿no? Bueno, ella se recluyó 9 días, Grimes, y Hildegarda pues estuvo décadas, ¿no? Sí, toda una vida. Pero justamente tiene que ver con esto y el contexto sociocultural del momento, que las mujeres pues al estar dentro de claustros, ¿no? Como lo hablaremos con Sor Juana, o ese tipo de mentes, conllevan una curiosidad que es demasiado vasta, ¿no? Es demasiado importante para estas personas de repente como que encontrar muchos puntos en común en varias disciplinas, y esto mismo las lleva a tener una creatividad pues básicamente infinita, ¿no? Cierto. Y bueno, pues por eso es que son importantes las mujeres polímatas en este sentido. Y una de las cosas en las que ella, y en las que también Sor Juana, tiene una gran influencia es en su teología, y que es igualmente profunda, porque no solo abordaba cuestiones espirituales como lo harían los hombres, sino que también integraba el conocimiento científico. Hildegarda percibía el universo como un todo armónico, una creación divina en la que, nuevamente, los 4 elementos se manifestaban tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Muy fractal el pedo, ¿no? Es decir, en la naturaleza y en el ser humano. Esta visión holística no solo era innovadora, sino que trascendía las fronteras entre la ciencia y la espiritualidad, algo que la hacía absolutamente única en su época, ¿no? En el campo de la botánica, Hildegarda fue pionerísima, describiendo más de 200 plantas y sus propiedades curativas. Sus escritos sobre hierbas y sus aplicaciones terapéuticas, como el uso de la lavanda, reflejan no solo su dominio sobre la naturaleza, sino una visión completamente integrada del bienestar humano. Su Física, que así se llama un libro, es un testamento de su dedicación a entender el mundo natural y cómo éste se conecta con el cuerpo humano. Ok, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera también. Exactamente, ¿cierto? sí. Como es, sí. Sí. En filosofía, Hildegarda buscaba un equilibrio constante entre la naturaleza y la humanidad, un tema recurrente en sus obras. Sus ideas filosóficas, basadas en una síntesis de tradiciones judeocristianas y helénicas, apuntaban a una relación armoniosa entre los elementos naturales y los del cuerpo humano nuevamente, ¿no? Siempre buscando la cosmogonía, ¿no? Sí, correlación y correspondencias. Su trabajo en este campo reflejaba una perspectiva avanzada para su tiempo, desafiando las convenciones, obviamente, de la super retrogradísima Edad Media, ¿no? Uh-huh. Además de esto, Hildegarda se aventuró en la creación de una propia lengua, la lingua ignota. Claro. Una lengua construida que dejó a muchos asombrados por su originalidad y creatividad. Su mente no solo estaba dedicada a lo práctico, sino también a lo abstracto, y con esto nos podemos dar cuenta que de repente literalmente inventó una lengua ignota, y su lenguaje inventado es su testimonio de esto. Y sí, eso lo repetí porque estaba escrito ahí, pero ya lo dije, dejemos eso. Y si creías que Hildegarda ya no podría sorprendernos más, también incursionó en el mundo de la cervecería, siendo pionera en el uso del lúpulo en la elaboración de cerveza, lo que mejoró tanto su conservación como su sabor. Maestra cervecera, por supuesto, porque estaba en tierras germánicas. Sí, ¿no? por supuesto. A los FIFAs le deben mucho de cómo se disfruta una chela. Se disfruta el lúpulo mientras estás viendo el partido de la América. Punto para pensar. Gracias, Hildegarda de Bingen. Este detalle curioso nos muestra que Hildegarda no solo comprendía la medicina y la filosofía, sino también cómo innovar en los aspectos más cotidianos de la vida. Su legado fue tan profundo que en 2012 el Papa Benedicto, que abdicó, la proclamó doctora de la Iglesia, un reconocimiento a su santidad, sabiduría y originalidad. Hildegarda no solo fue una santa, sino una pensadora adelantada a su tiempo, cuya obra sigue influyendo en la ciencia, la música, la filosofía, botánica, medicina, etcétera. cervecería, lingüística. Hildegarda de Bingen no solo fue una mujer de su tiempo, sino una visionaria cuya polimatía, que es el concepto clave en este episodio, tocó todos los rincones del conocimiento humano.
Su vida es una invitación a explorar los límites del conocimiento, a romper las convenciones y a ver el mundo de una manera completamente nueva. ¿A través de qué? De echar todos los frijolitos en todas las pinches canastitas que tengas de tu conocimiento, porque es justamente algo que se está hablando mucho en estos momentos. Haciendo un poco de investigación acerca de todos estos temas, me doy cuenta, por ejemplo, que en esta misma plataforma YouTube hay pocas personas hablando precisamente de la polimatía, y de repente dicen, no, es que ya va a haber un renacer del hombre renacentista, que así le llaman, ¿no? Ajá, o en todo caso de la mujer renacentista también. Hay que redescubrirlo también. Pero justamente mi punto es como el término del hombre renacentista, porque es como de la polimatía es para todos, ¿no? Para empezar. Y luego el hombre renacentista, sí, a lo mejor es el capítulo de la historia donde se puede llegar a abordar más hombres polímatas en ese sentido, de la historia, no de la contrahistoria. Ok. Pero pues justamente la polimatía cada vez se va haciendo una especie de algo necesario, ¿no? Porque un bálsamo para la realidad tan cambiante y tan intrincada entre sí de las habilidades que debes tener a diario, ¿no? Sí, porque la polimatía es casi sinónimo de también una adaptación intelectual a tu nuevo entorno, ¿no? Sí, pues tan solo decir el punto, no por hacernos los muy interesantes nosotros, pero en este programa pues tenemos que aplicar tanto investigar, como redactar, como editar, como publicar, como buscar estar presente en las redes sociales, y todas esas cosas son disciplinas distintas que están emparentadas y buscamos hacerlas funcionar, claro. Pero nos obliga también el contexto histórico. Sí, y es que mucho, o sea, al menos de los inicios de este siglo hasta los años 2020 o 2015, realmente se estaba promoviendo una cultura de la sobreespecialización, ¿no? O sea, como de, si eres neurólogo, pero dime exactamente de cuál de las 4 billones de neuronas estás estudiando, ¿no? O sea, sí. Es como de, dime exactamente eso. Y ahora se ha notado mucho este cambio dentro de la sociedad, dentro de nuestra forma de pensar como colectivo, que cada vez lo que más necesitamos es irnos adaptando a las cosas, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo muy rápido, es las inteligencias artificiales, ¿no? Hay gente que ya los está utilizando desde hace, pues, ¿qué te gusta? 15 años. Okay. Empezando a desarrollarlas, y de repente cuando llega al alcance de todos es como de, ahora cómo vas a hacer marketing, cómo vas a hacer matemáticas, cómo vas a hacer geografía, cómo vas a hacer política, cómo vas a hacer cualquiera de esas cosas a través de la inteligencia artificial. Entonces, básicamente en unos 10 años a lo mejor las personas ya tengan que ser doctas en inteligencia artificial, en el uso de estas herramientas, y aparte en cosas que tienen que ser muy clásicas incluso. Sí, disciplinas muy clásicas, exactamente. Y pasamos a una de las grandes, y también por lo menos el nombre es reconocido aquí en México, Sor Juana Inés de la Cruz, que es sinónimo de la 10ª musa o el Fénix de América, la Fénix de América. Hermoso ese sobrenombre, la verdad. Por supuesto que sí. Ella vive en el siglo XVII, 1600, hasta el final más o menos de esa época, en una sociedad novohispana, colonial, que relegaba una vez más, lamentablemente, a las mujeres al silencio y a la obediencia de la idea del hombre que domina, que marca la pauta. A pesar de ello, se convirtió en una mente enciclopédica, en una sonrisa intelectual, le llaman por ahí y por allá. Amado Nervo habla mucho de ella, la recupera ya en el siglo XX, y ella llegó a dominar los campos de la teología, de la lógica, de la retórica, de la física, de la música, de la aritmética, de la geometría, de la arquitectura, de la historia, del derecho, de la astronomía, de la astrología, que estaban muy emparentadas tal cual en esa época todavía, y hasta de la cocina, de la gastronomía. Esa es la lista larga, que pueden verla muy reflejada en una de sus obras, que es la respuesta a Sor Filotea, que viene de un conflicto que tuvo a partir de un documento que ella no quería publicar y le publicaron a huevo. Entender esto es que muchas de las decisiones de las personas en esa época estaban a cargo de sacerdotes o de diáconos, hombres de la iglesia. Diábolos. Y en ese sentido, ella había escrito una crítica, un discurso de un padrecito que lo escribió en portugués, es decir, de Portugal, no de Brasil, y ella hacía una crítica de las fuentes que estaba visitando y quería ampliar ese discurso para ver de qué se trataba en realidad. Hace esta investigación que se termina publicando sin que ella quiera, se titula La Carta Atenagórica, y después de que ve su obra publicada, dice, a ver, pero si yo nomás era un borrador, estaba trabajando en ello, no era necesario publicarlo. Hace una respuesta a un prólogo que le pone una supuesta Sor Filotea,
otra que sería como ella, ¿no? Una novicia, una monja, pero en realidad era un sobrenombre del sacerdote lamentablemente poblano de esa época, del que llevaba las riendas de aquí en Puebla, y del obispo de Puebla exactamente, y le responde diciéndole de una manera extraordinariamente amable y considerada: me está honrando mucho haciendo publicar este libro, pero la neta, esa no era mi intención. Pero una vez que ya lo puso en público, pues yo le hago una carta abierta a usted diciéndole que muchas gracias por eso. Ahora puedo comentar lo que tengo de fondo para estar publicando estas críticas. No solo hablo por hablar. Ella en esa carta termina haciendo comparativas y desarrollos de cómo podemos leer ciertos libros, principalmente la Biblia, por eso de la teología, pero a la luz de la música o a la luz de la arquitectura, y hace estas correspondencias. De nuevo, ella dice: ¿cómo voy a poder leer el libro de libros, la Biblia, si no me meto a estudiar los pequeños libros que hay en ella? Si en la Biblia hay cosas de construcciones, de levantar edificios y demás poblaciones, ¿cómo no voy a estudiar arquitectura para entender estos designios de Dios en espacios abiertos y cerrados? Sí, su intelecto viene de una devoción también que tiene, claro, por Dios, ¿no? Pero más que solo por Dios, es por la idea ideal, valga la redundancia, de que el conocimiento puede ser divino desde las cosas más comunes y corrientes y muy prácticas como la matemática, la física, hasta la música, la literatura, el teatro y demás participaciones artísticas, ¿no? Hasta la astrología y la cocina, porque en algún momento dado le decían: pues ya estás estudiando mucho, ¿no? Échanos la mano aquí en la cocina del convento de las Jerónimas. Y ella dijo: sí, claro. Llegó y mocos, que arma todo un manual de cocina de la época y demás. O sea, sí se clavaba en cada movimiento que hacía y los iba malabareando más o menos al mismo tiempo. Entonces la respuesta a Sor Filotea no solo es un testamento de todo lo que estaba estudiando para entender a Dios y Dios en las cosas como conocimiento repartido en el mundo, sino que también es el documento que más nos sirve para entender su vida, cómo ahí sale lo mítico de su biografía, de que ella, si no tenía algo aprendido siendo una niña, se cortaba el pelo, porque decía: ¿cómo mi cabeza va a estar adornada por el pelo si mi cabeza está hueca? No la he puesto optimizada con el conocimiento que debo de aprender. Y en ese sentido siempre se está cuestionando que nunca es suficiente, pero por eso mismo nunca se detuvo. Es una sonrisa intelectual en ese sentido, es un gesto mínimo desde su perspectiva, pero que por lo mismo estaba buscando abarcarlo todo. Desde su celda en el convento, Sor Juana desafió por eso mismo a las autoridades religiosas y culturales con todos sus escritos, y quiero destacar otro que conecta directamente el lado B de Hipatia, porque ella escribió un villancico, escribió muchísimos, pero uno donde específicamente recupera una figura que es como Hipatia cristiana, digámoslo así. Una santa, Santa Catalina o Santa Catarina, así lo encuentran, Santa Catarina, el villancico de Sor Juana, donde a esta mujer, por sus ideales, por su convicción, también por esta idea de estar conectada con Dios, ahí es el lado B de Hipatia, ¿no? Hipatia estaba conectada con el conocimiento y Santa Catalina o Santa Catarina con Dios, ¿no? Con un diálogo directo, con el Altísimo. A ella la juzgan por no ceñirse a los lineamientos paganos de su época. Ella en la historia se supone, aunque sea una leyenda o esté cuestionado su existencia histórica, Santa Catalina se supone que estaba todavía donde Alejandría era una ciudad pagana, ¿no? Todos los dioses importantes y reconocidos eran los paganos, ¿no? Los grecolatinos, pero ella ya era cristiana. Y en ese sentido la mandan de nuevo a aniquilar. Y justo cuando están poniendo la rueda para torturarla y acabar con ella con el filo de esta rueda, toca su piel esta maquinaria y pues prácticamente explota o se desintegra, se destruye y mata a los que están siendo sus verdugos. Bueno, güey. Entonces, karma instantáneo. Por eso la llegan a santificar posteriormente como esta especie de Hipatia cristiana, por defender su propia creencia y sus conocimientos muy propios, y por eso se vuelve también la santa de la agonía, de momentos en los cuales está cerca de la muerte. Entonces es muy interesante ver cómo Sor Juana, dentro de su literatura, dentro de estos villancicos, recupera una Hipatia, digamos, lado B, una Hipatia cristiana, no para exaltar solamente la conexión con Dios, sino exaltar la idea de que ella buscó y estuvo convencida y promovió hasta las últimas consecuencias, Santa Catalina, su conexión con lo supremo, con lo ideal.
Sor Juana tiene también el primer sueño, que es el buenísimo. documento, el texto que ella reconocía como el único que escribió no por encargo, sino por pasión propia. Y lo que hace es básicamente un viaje astral, donde visita todos los conocimientos, desde la geometría, desde la colocación física, hasta momentos históricos, bíblicos y demás, para darse cuenta de que en realidad, a pesar de toda esa exploración en el sueño, no sabe nada, ¿no? Es de nuevo una carta de humildad, es un mensaje de hay muchas cosas por hacer, estoy sedienta del conocimiento y aunque me estén limitando, aunque a veces está muy sesgada la cuestión en los conventos y fue la única manera porque yo no me quise casar, pues aún así tengo mucho que hacer y todos los demás también con esto de la polimatía, aunque ella no usaba esos términos, pero sí lo ejercía. Pero más allá de lo que sabía, su mayor contribución fue de defender de manera propia de la época el derecho a las mujeres al aprendizaje. Ella decía, no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Escribió eso marcando un antes y un después en la lucha por una educación por las mujeres, de las mujeres, en todo sentido, tanto en Nueva España como en el momento contemporáneo que estamos grabando este video. Ella es, de acuerdo también a José Emilio Pacheco, un gran poeta y escritor mexicano, lo más brillante, un faro, un cirio completamente lleno de capacidad de intelecto en medio de la oscuridad de la Nueva España. Para mí, claramente es lo más importante que sucedió en esa época en lo que después será México, y creo que Sor Juana siempre tiene, al igual que Hildegarda e Hipatia, aunque los documentos están un poco más perdidos, tiene mucho más que enseñarnos, que compartirnos y sobre todo ese apasionamiento por el intelecto, las correspondencias, que todo en el mundo está intercomunicado. Vamos a ver cómo funciona la cosa, ¿no? Sor Juana, una grandiosa escritora, y las demás cosas que practico son más de 7 fácilmente, y que siempre tienen el alcance de sus obras completas, afortunadamente, además muy económicas y también sueltas en internet, ¿no? Cualquier cosa que puedan acercarse a Sor Juana, tómense su tiempo. No siempre es un lenguaje tan comprensible porque quebraba mucho la sintaxis, ¿no? Las oraciones, es un estilo pues muy barroco precisamente, pero dentro de esas ideas, dentro de esas formas, está el cuestionamiento continuo de que la realidad tiene mucho, a través de lo cual podemos redescubrirnos a nosotros como ignorantes y mejorar, ¿no? Sor Juana, grandiosa, de Nueva España. Y así es como entramos también a Ana María von Schurman, una mujer que ahora verán que es también una revolución, es un poco antes, es de los 1600, pero también entra dentro de esta revolución de las mujeres que se dedican totalmente a la ciencia y no solamente a una ciencia. Ella es una persona que nace, como ya lo había dicho, en 1607 en Colonia, Alemania, y a lo largo de su vida se convirtió en una de las figuras más brillantes del siglo XVII. Desde una edad temprana, Ana María mostró una sed insaciable por el conocimiento, dominando campos tan diversos como el arte, la literatura, los idiomas, la filosofía y la ciencia. Su curiosidad no tenía límites y se convirtió en un verdadero referente para la educación femenina, un área en la que rompió barreras en una época donde las mujeres eran excluidas de los círculos académicos. Ella es una de las mujeres que tienen acceso realmente a poder ir a un salón de clases con Sí, tal hombres. cual. Y es una idea bastante defenestrable, es un poco asquerosa, ¿no? Pensar que esto pasaba de esta manera, porque incluso le hacían tomar, bueno, esto lo estoy diciendo hay que agarrarlo con pinzas, pero hay algunos documentos que dicen que tomaba clases detrás de una cortina. Uh-huh. Al fondo del salón. Al fondo del salón, ¿no? Entonces era una especie de inclusión, pero segregada, ¿no? O sea, siempre sí la mantenían ahí, pero era como, pues, un caso especial, ¿no? No la vean. El caso machista del salón. Von Schurman no solo se destacó por su vasta formación intelectual, sino también por sus dotes artísticas. Era una talentosa pintora y grabadora, una habilidad que perfeccionó bajo la tutela de otra grandísima mujer que es Magdalena Van de Paz. Y sus grabados, elaborados con un cristal de diamante sobre vidrio, eran sumamente delicados y detallados. Pero no se quedó ahí. También incursionó en la escultura, el modelado en cera y la talla en madera y marfil. Algo que también, por ejemplo, pueden encontrar en Leonora Carrington, ¿no? Cierto. De la cual, por supuesto, ya tenemos aquí en el canal su episodio. Y su arte no solo era una expresión personal, sino una ventana al nivel de sofisticación y técnica que alcanzó en sus diversas disciplinas. Como escritora y también como poeta, su obra más famosa es El estudio de las letras apropiado para la mujer cristiana, publicada en 1640.
fue un manifiesto a favor de la educación de las mujeres. Para lo que ya había dicho, ella es una precursora totalmente de, pues literalmente, la educación de las mujeres. Desde Europa, ¿cierto? Claro. En él defendía que las mujeres tenían tanto derecho como los hombres a la educación superior y la cultura intelectual. En otro escrito, sobre la capacidad de la mente femenina para el aprendizaje, argumentó que las mujeres eran igualmente capaces de aprender y desarrollar habilidades intelectuales profundas, y por supuesto esto está puesto de una manera súper profunda, aquí nada más lo estamos mencionando, pero esto es todo un tratado acerca de esto, ¿no? Estos textos no solo eran filosóficos, sino también un grito de justicia en un contexto social que relegaba a las mujeres a papeles muchísimo más limitados, como ha ocurrido durante toda la historia, y creo que es un comentario pertinente decirlo. En Radio Locura muchas veces aventamos este discurso, ¿no? De que de repente no se está haciendo lo suficiente para que las mujeres brillen y todo eso, y nos referimos justamente a cosas un poco más canónicas, como serían estas mujeres polímatas en este momento, ¿no? Que son personas que, a pesar de darlo todo, de ser más inteligentes que muchos hombres de la época, la absoluta mayoría, sí, sí, en ese momento, lo cual es totalmente irrebatible. O sea, creo que son muy distinguibles justamente por su superioridad intelectual, que no puedes decir, no, pues seguramente también había hombres muy inteligentes, sí los había, pero a su alrededor eran como estrellas intelectuales estas mujeres, ¿no? Entonces, el hecho de relegarlas, como ya lo decía, a papeles más limitados era algo que pues parecía simplemente absurdo, ¿no? Era ¿cuál será el verdadero motivo detrás de todo esto? Y pues evidentemente es solamente el machismo. Pero siguiendo con Anna van Schurman, además de su escritura, su dominio de más de 14 idiomas, incluidos el latín, griego antiguo, hebreo, árabe clásico, entre otros muchísimos más, le permitió mantener correspondencia con pensadores de renombre, entre ellos el mismísimo René Descartes, o René Descartes, como le quieren llamar. Su destreza lingüística no solo la convirtió en una erudita respetada, sino también en un puente entre diversas tradiciones intelectuales de esa misma época. Van Schurman también estuvo profundamente involucrada en el pensamiento filosófico y teológico, que pareciera ser una constante. Obviamente es por la época, pero también porque dentro de la iglesia, como ya existe esta segregación que de cierta manera anula la segregación social, porque ya están segregadas por sí, tienen esta participación muy fuerte dentro del círculo de la ciencia, gracias a que pues están recluidas también con mujeres, ¿no? Lo cual ahora mismo pareciera como, digo, también hay gente que hace eso, ¿no? Por fe y esas cosas, pero en este momento sí era ya algo muy canónico, ¿no? Porque tanto el Estado como la Iglesia eran casi la misma cosa. Entonces tienen tratados teológicos, muchas de ellas, justo como Ana, participando activamente también en las discusiones de su tiempo, tanto en cuestiones políticas como en cuestiones eclesiásticas. Su obra es el estudio de las letras, apropiado para la mujer cristiana. No solo defendía el derecho de las mujeres a la educación, sino que también se fundamentaba en principios filosóficos y religiosos, defendiendo que el conocimiento debía estar al alcance de todos sin importar el género. Una cosa que suena bastante lógica, y pues para ellos no lo era. Una de las hazañas más impresionantes de su vida fue que en 1636 se convirtió en la primera mujer en asistir, como ya lo había contado, a clases universitarias en Europa, en la Universidad de Utrecht. Sin embargo, debido a las restricciones sociales de la época, tuvo que hacerlo de una manera muy penosa, muy lastimera, para evitar ser vista por los hombres. Una ironía que, lejos de detenerla, solo le dio más fuerza para seguir luchando por los derechos de las mujeres. Esta hazaña marcó un hito en la historia de la educación femenina y en la lucha por la igualdad. Ana María von Schurman también fue reconocida en su tiempo y mucho más allá. Fue admitida como miembro honoraria del gremio de pintores de San Lucas de Flandes en 1643, unos añitos después de esto, un reconocimiento significativo a su habilidad artística. Y aunque su nombre fue oscurecido por los siglos, su legado fue rescatado en los 1970s, cuando su figura fue homenajeada en la famosa instalación artística de The Dinner Party de Judy Chicago, donde se le dedicó un plato y un mantel simbólicos representando su contribución al arte y a la cultura. Una grande. Entonces, Ana María von Schurman es una de esas sombras, digamos, de la intelectualidad que pues han estado ahí literalmente como la tenían recluida detrás de una cortina en un salón. También lo ha hecho la misma historia y es algo totalmente injusto. Es algo súper chido que estamos hablando de ella en este momento, y por supuesto en internet hay muchísimas cosas que pueden encontrar de ella, pero no son temas comunes, ¿no? No son temas o personas dentro de la historia que tú digas, no, sí, por supuesto, Ana María von Schurman, yo ya sabía quién era, ¿no?
Pero ahora ya lo saben, gracias a Radio Locura, Por ¿no? supuesto. Y sigan compartiéndolo. La vida de Ana María von Schurman es un testimonio de valentía, inteligencia y persistencia, como lo serían casi todas estas mujeres polímatas. Fue una mujer que desafió los límites impuestos por la sociedad de su tiempo y que dejó una marca indeleble en la historia intelectual, artística y educativa de toda la humanidad. Su legado continúa inspirando a generaciones, tal como lo está haciendo ahora con nosotros, demostrando que el conocimiento no tiene fronteras y que el verdadero potencial humano se alcanza cuando se trascienden las limitaciones de género. Un tema que está sobre la mesa desde hace muchísimo tiempo, pero pues a cada paso que damos hacia adelante hay dos hacia atrás, al parecer. Lamentablemente, sí, ciertamente. Y eso se va repitiendo también con la siguiente polímata, que es Susan Sontag. Ya en pleno siglo XX, Susan Sontag se convirtió en una de las intelectuales más influyentes de la época y también en tiempos contemporáneos que están corriendo. Ella fue escritora, crítica cultural, cineasta, filósofa, activista y pensadora de la estética, es decir, desde la filosofía también de lo bello, no de lo extraordinario. En sus ensayos sobre cine, fotografía y cultura, como por ejemplo Contra la interpretación y Ante el dolor de los demás, redefine cómo podemos entender y redescubrir el arte y el gusto cultural. Ella, en estos dos libros que son importantísimos, Contra la interpretación, dice: no solamente hay que irnos ni por la forma ni por el contenido de las obras artísticas, hay que verlos en comunicación constante, lo cual puede ser muy obvio ya cuando estás metido en eso, pero señalarlo es siempre con un contexto histórico. Son igual de importantes y es un diálogo en todas las obras, cómo se hacen y cómo se presentan. En Ante el dolor de los demás es una obra donde vuelve a hacer análisis de fotografías. Ya lo había hecho en su primer ensayo al respecto, temático sobre la fotografía, así se llama el primero, pero en este segundo le mete una carga muy interesante que es cuánto estamos dispuestos a dejar pasar de violencia, de actos muy crueles, porque existe una fotografía, porque existe una grabación. Y eso es ante el dolor de los demás, estar presenciándolo de manera vicaria, no alejada de las guerras, sí, a través del... pero que ves las fotos, no, los fotogramas, las tomas, y que para ti puede ser solamente un momento en tu desayuno, no, en tu cena o en alguna plática de café o en alguna visita que estés scrolleando Instagram, pero de repente eso ya no tiene el peso que debería de tener, ¿no? Hacer un análisis desde la guerra civil estadounidense hasta pues las guerras de los Balcanes, ¿no? En los años 90. Ante el dolor de los demás es este que estaba destacando en segunda ocasión. Además, ella no solo se limitó a ser una participante del ámbito puramente intelectual, porque hizo activismo que le llevó a abordar cuestiones éticas como la crisis noventera del SIDA y los derechos humanos en general. Esta capacidad de Susan Sontag de moverse, de desplazarse entre disciplinas tan diversas que incluyen la bioética, volveré sobre ese concepto en un momento, y también la estética, que ya lo mencioné antes, con la fotografía y el arte y la interpretación en general, la convierten en un ejemplo moderno ya de nuestros tiempos, aunque es el siglo pasado, de la polimatía bien aplicada, una polimatía, digamos, agrupada dentro de las humanidades, pero muy enriquecida y dentro muy de eso. Sobre todo por sus críticas. Ella siempre estaba diciendo, y lo decía en varias entrevistas, mi pasión verdaderamente es que se conviertan en ensayos, ¿no? Yo escribo para explicarme cosas porque vivo en constante contradicción, igual que todos, pero ella se tomaba el atrevimiento, se tomaba la valentía de esta misma contradicción que ella es en sí misma, la desenvolvía sobre el papel. Y también en sus entrevistas y en sus participaciones, de hecho incluso tiene una participación como esa especialista cultural en la película de Woody Allen, el falso documental Selig, que también ya tiene su minisección en el canal, muy interesante por cierto también ese experimento de un documental falso. Pero Susan Sontag incluso participaba en esos experimentos artísticos como una figura referente de crítica dentro de la crítica, que es una parodia, no una cuestión ficcional. ¿Y de qué persona? De Woody Allen, ¿no? Sí, que también es muy cuestionable muchas de las cosas que tiene como personaje público. Pero volviendo a Susan Sontag, yo quería decir algo sobre la bioética, y para eso necesito hablar de otros dos ensayos de ella, muy básicamente, que es La enfermedad y sus metáforas y El SIDA y su metáfora. En eso está hablando y tocando el punto de que muchas veces se ha repetido, incluso hasta la actualidad, ese lenguaje, esa manera de expresarse de acuerdo a las enfermedades, de decir es que eres un luchador, a una persona que está
sufriendo los estragos de un cáncer, ¿no? Estás batallando y hay metáforas de guerra frente al cáncer. Hay metáforas de, bueno, estás poniendo tu primera línea, ¿no? Y esto es los tratamientos médicos violentos, y esto es que te disminuyas, pero eres un guerrero, ¿no? Estás sobreviviendo esto. Y ella dice, ok, si eso funciona para tener un mejor acceso a la salud pública o en general salud personal, adelante. Pero se ha utilizado para que muchas de esas personas se rindan ante la falta de apoyo, que es, soy un guerrero y estoy perdiendo esta batalla. Está cabrón ese concepto, güey. La bioética, ¿no? La cuestión de el cuerpo y el lenguaje, la cuestión de cómo muchas de las frases que decimos a veces delimitan nuestros campos de acción culturales, sociales, de clínica y también, pues ni se diga, de cuestiones artísticas y estéticas, es algo que también le interesó muchísimo a Susan Sontag, porque también ella en su vida, en la recta final, también sufrió de afectaciones por este tipo de enfermedades, específicamente el cáncer, si no recuerdo mal. En ese sentido, ella siempre fue contracultural, ella siempre estaba convencida de que todo podía criticarse, pero siempre con el mayor respeto hacia las personas. No quería atacar a los personajes ni de ficción ni a las personas de la realidad, quería discutir, y siempre lo hizo de manera muy instruida y muy revisada por todo lo que ya vimos que conocía de las disciplinas diversas. Siempre estaba buscando atacar las ideas, ¿no? Remontar y traspasar ideas que a veces son estúpidas porque de momento se vuelven muy famosas o muy de moda en ciertas épocas, sin olvidar el contexto, sin olvidar que las cosas cambian, el gusto cambia, las maneras de organizar a la sociedad cambian. Ella siempre estaba cuestionando, no hay que quedarnos con la primera impresión. Expliquemos las cosas aunque estemos muy metidos en sinsentidos, contradicciones y paradojas. Sí. Por eso mismo incluso llegó a visitar, por decir otro dato interesante, mismísimo Hanoi, ¿no? En Vietnam. Ella hace un diario de su visita que es allá, una especie de periodismo in situ de estos conflictos bélicos. También estuvo recorriendo los Balcanes en los años 90 por las guerras que estaban ahí desatadas de la ex Yugoslavia, RIP Yugoslavia. Te hubiera encantado Dua Lipa. Y en ese sentido, Susan Sontag, estamos con la polímata más representativa dentro del siglo XX, mujer. Desde Estados Unidos tiene un reconocimiento muy muy amplio, y en Inglaterra y en Europa ni se diga, pero en el ambiente hispanohablante está un poquito dejada de lado. A veces solamente se le ve desde su parte estética, desde el arte, desde la cuestión del cine, porque ella también hizo películas y crítica de cine, pero también es interesante y las invito a que se acerquen a esas críticas de cómo se puede controlar a través de las metáforas, del lenguaje, de cosas, del discurso, frente a cuerpos enfermos, frente a cuerpos mutilados y a imágenes que a veces deberían de conmovernos más, pero ya no nos dicen nada para apoyar, porque se nos agota y se nos deshace la empatía porque no lo organizamos, ¿no? Susan Sontag es una escritora, por supuesto que sí, pero sobre todas las cosas era una persona súper crítica, hasta con ella misma. Con eso quiero rematar la idea de Susan Sontag como polímata, siempre defendiendo cuestionar las ideas, y cuando ella se dio cuenta que algunas de sus ideas no estaban bien, podía, y lo hacía de una manera muy elegante y decidida, cambiar de opinión. Cambiar de opinión, no quedarse en lo primero que se ha dicho, aplicarse esa crítica también a ella misma, es algo súper valioso que creo yo, y ustedes ya lo verán, porque esto es un adelanto de lo que será siguientes semanas de episodios de Radio Locura. Tendrá su propio episodio Susan Sontag en lo que viene ya de marzo, pero mientras tanto, quédense con esto. Susan Sontag, de las personas más potentes, de las mujeres más capaces y polímatas de la modernidad siglo XX, desde las cuestiones más bellas y críticas del arte hasta cómo hay dominio y control por medio de las palabras, el discurso, del poder o desde la clínica. Y tampoco quiero dejar de mencionar que afortunadamente Sor Juana no solo fue una persona que practicara todo lo que ya dije, ¿no?, de la polimatía, sino que también estaba metida en las lenguas, ¿no? Ya desde muy chica aprendió latín, también revisaba cosas del griego, el español pues ni se diga obviamente, y por otro lado también el náhuatl, ¿no? Ella estuvo también empapada, y en sus obras hay varias demostraciones de ello. Principalmente ustedes lo pueden buscar como los tocotines, que son unas obras de teatro donde hay canciones o gestos muy rítmicos en los diálogos
en náhuatl, ¿no? De personajes que hablan esa lengua y que están exponiendo sus ideas o sus declaraciones con cantos en esa misma lengua que ella pues prácticamente inventó, pero con otra lengua, ¿no? Entonces, Sor Juana, no quería dejar de mencionar eso, también es una políglota, al igual que Ana, ¿no? Que mencionabas. Sí, por supuesto. Entonces, Sor Juana es la posibilidad, yo creo, más desde el español más directa, aunque lo barroco puede ser una especie de barrera, pero clávense en esos laberintos que ella tenía, no solo del español, sino de todas sus demostraciones, porque tiene muchas citas en latín, pero afortunadamente hay las notas al pie de página con la traducción o Google Translator, no hay ningún problema, y que aprovechen, ¿no? Es esa vela bien encendida de la Nueva España que sigue iluminándonos, al igual que las demás que hemos mencionado, desde otras lenguas, desde otros espacios, pero siempre con posibilidades de aprender. Así es. Y justamente como reflexiones finales, ¿no? Hay que decir que todas las mujeres que hemos hablado, pues es un 2% de realmente todas las personas y mujeres sobre todo también que son polímatas. Este concepto me parece que es muy fascinante, la polimatía, porque de cierta manera te abre la mente. Es como hay una cuestión de que si tú puedes ver algo de una manera simbólica, es decir, si se te es presentado primero en la mente, es muchísimo más fácil verlo en la realidad, ¿no? Como, por ejemplo, el sol, ¿no? Cuando pensaban que simplemente el sol era el que se movía, ¿no? Cuando estábamos en esta época estúpida de la humanidad donde decíamos, nosotros somos el centro del universo y el sol es el que se mueve. Este movimiento del sol de repente no daba razones para otras cosas, ¿no? Pues las estaciones, güey, cómo funciona el día, güey, qué pedo con eso, ¿no? Los ciclos circadianos. Y cuando empiezas a entender un poco más y ves el concepto de ok, se mueve eso porque me estoy moviendo yo, qué idiota soy. Esos son alcances que dentro de la polimatía son casi cotidianos, ¿no? O sea, es como darte cuenta de cosas que van a revolucionar el mundo. Obviamente, conforme más pasa el tiempo, se convierte en algo un poco más difícil porque pues ya sabemos algunas cosas, pero siempre también estamos inventando nuevos problemas. Entonces es algo que se ve muy reflejado, por ejemplo, en personalidades como Susan Sontag, que aparte de todo es una persona que a mí me ha encantado realmente meternos dentro de eso, porque es como incluso se rebatía ella misma con algunas ideas solamente por ponerlas sobre la mesa y decir, yo tampoco estoy teniendo la absoluta razón acerca de las cosas que estoy diciendo, pero ella, sin decirlo explícitamente, pero es como lo estoy viendo de tantos lados, que esta es una explicación que pareciera dar mucho sentido a lo que estamos estudiando, ¿no? Y entonces esta cuestión de la polimatía, y sobre todo en las mujeres, es algo que es digno de rescatarse en un sentido histórico, porque no todas las personas que hacen ciencia han sido polímatas. Eso hay que estar muy, muy claros, ¿no? Y sobre todo el hecho de que una mujer haya sido polímata en una época donde pues la sociedad no veía mucho más allá de los roles del ser hombre y mujer solamente dos, pues obviamente era una cuestión muy incluso problemática, ¿no? Porque era como, ¿cómo va a tener más reconocimiento una mujer que un hombre, ¿no? ¿Cómo va a tener más estudios? ¿Cómo va a ser más inteligente? Y todas esas cosas, las estoy diciendo muy, muy a la ligera, pero en realidad pues tenían consecuencias devastadoras, ¿no? Al punto de toda esta cacería de brujas, que bueno, a final de cuentas también eran mujeres que estaban dotadísimas intelectualmente para poder hacer uso de la herbolaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como Hildegarda, ¿no? Por supuesto. Y yo también quería mencionar en ese sentido que la idea de la polimatía consiente muchas variantes, muchas variables en general como categorías, para que ustedes también se lo lleven a casa, que busquen optimizar lo que ya tenemos, ¿no? Que es la capacidad de atención, no un espacio, un hábito continuo de una buena geografía para expresarte, ¿no? En eso quizás podría entenderse como un cuarto propio de Virginia Woolf, que es tu espacio, tu estudio para desarrollarte, y aunque no lo tengas, también puede haber momentos en que saques a relucir esas oportunidades de ventanas de tiempo, aunque a veces es muy difícil, ¿no? También considerar que muchas de estas polímatas pudieron alguna vez consentir su conocimiento, su sed por saber, porque se metieron a los espacios institucionales más dignos dentro de todo lo digno de las épocas, es decir, los conventos como una posibilidad subversiva, es decir, también las universidades con Susan Sontag y las revistas y las películas como algo que, bueno, surgió por parte de los hombres, pero puede retomarse desde ahí como una institución abierta, sí. Lo plural,
Y también en el caso pues de Hildegarda lo mismo, ¿no? Desde un convento, desde una reclusión, desde un claustro, tener el tiempo ahí, las posibilidades que afortunadamente lo único bueno a lo mejor que tenían en esos conventos era no se preocupaban por la comida, ¿no? Había recurso para sobrevivir y ahí se fueron haciendo poco a poco de estudios, de libros, ¿no? De revisiones, de críticas, y que todo eso, a pesar de que estaba en su contra, tienen variables que nosotros también podemos tomar en cuenta para optimizar, ¿no? Para ser más eficientes. Yo muchas veces he dicho eso de, ok, no te gusta leer, no te gusta estar cerca de los libros, pero te interesa una idea, puedes acercarte y andar cargando el libro, tenerlo en la mano, puede ser una posibilidad. Si no te gusta de plano para nada la lectura, tienes el celular hasta en el baño. Puedes aventarte un documental, un buen reel, un episodio de Radio Locura que te esté invitando a aprovechar esos tiempos, ventanas de ocio y enriquecerte con lo que tú quieras, de los intereses que tú quieras, e irlos interconectando, ¿no? Sí. A lo mejor no te vuelves un polímata activo, como la gran mayoría de las mujeres que estamos diciendo aquí, pero sí vas a estar nutriendo tu mente y empezar a ver soluciones, ¿no? A problemáticas muy cotidianas, porque lo empiezas a ver como desde un caleidoscopio, ¿no? Si no le puedo entender a un problema de finanzas desde la matemática más pura y dura, a lo mejor desde tal obra de arte entiendo, me hace clic, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que pensamiento lateral, que las oportunidades de instituciones para subvertirlas y también para quebrar, para ser disruptivos, es una invitación constante. La rebeldía encauzada a lo que te interesa y ir sacando usufructo, ¿no? Provecho de las instituciones, aunque no están al servicio de ello, tajantemente. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con esto que estabas diciendo al final de Susan Sontag, que es la biopolítica. En cuestión de la polimatía, la forma en la que vemos el conocimiento siempre es como, bueno, nos lo han hecho ver a través de biopolítica o intelectopolítica, no sé cómo se diga, que es, pues si tú vas a ser médico, pues vas a ser médico, y a la chingada, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dentro del capitalismo y de alguna forma te tenemos que explotar. Si tú eres solamente carpintero, músico, literato, lo que tú quieras ser, solamente una cosa, porque pues tienes que ser bueno en algo, tienes que ser el mejor en algo, ¿no? Desde esta perspectiva de ser el mejor en algo, que también es ampliamente machista, ¿no? Como de tienes que ser lo mejor y destruir a todos a tu alrededor, porque tú tienes que ser el rey del mundo. Es machista y también es un impulso capitalista, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, que están entrelazados, ¿no? Y que es un concepto que digo es importante que lo hablemos, incluso sobre todo nosotros los hombres, ¿no? Que es como cómo se considera, más bien cuáles son los vasos comunicantes entre el machismo y el capitalismo, porque si estando en este presente vamos a ser nosotros también parte de un pasado que de alguna manera también va a ser un poco más revolucionario que el que nos están dejando todas estas personas, ¿no? Bueno, no solamente, no estoy hablando de las mujeres polímatas, sino las personas que las limitaban en esos momentos, ¿no? Okay. Entonces, en esa cuestión de la polimatía es también un constructo social el hecho de que te digan, tú nada más eres bueno para esta cosa, ¿no? De repente hay una necesidad de ponerle, hay una necesidad, ya estoy hablando como de otro lugar, y como el peje, saludos al peje. Por ejemplo, la polimatía se ve así como, siento que en el momento en el que lo estamos hablando es como de, no mames, sabían muchas cosas, güey, no, wow, qué chido, ¿no? Personas súper inteligentes, pero en realidad es como de, a ver, de cierta manera, también no es para ponerlos a todos y a todas en un pedestal, pero es como de, pues, o sea, tú cocinas, tú sabes, sabes manejar, o sea, de cierta manera tienes ventanas que pueden llevar a hacer conocimientos profundos que sean de polimatía, ¿no? Y como ya lo estaba diciendo, en realidad no es así como de tienes que hacer muchas cosas para que la gente te considere un polímata y pases a la historia, sino en realidad es que todas estas cosas van enriqueciendo tu vida, ¿no? Van enriqueciendo la forma en la que piensas, como tú le decías, si tienes algún problema incluso personal, ves una película o lees un artículo acerca de algo matemático, lees topología, algo que hacía por ejemplo Lacan, ¿no? Ponía todos estos espacios matemáticos de cómo, o teoría de nudos, o incluso física cuántica, que dices, pues todas estas cosas de alguna manera se pueden llegar a superponer con esos conocimientos que tengo acerca de mis emociones, mis sentimientos, de la sociedad, de la cultura, de cómo trato a los demás, de qué es lo que como, cómo me visto. Entonces, todas estas cosas se congregan en una sola mentalidad, en una sola ideología, y creo que eso es importante, al menos para mí, ponerlo sobre la mesa, que la polimatía no es una cuestión de vamos a ser superdioses, superdotados, sino... Y tampoco es de la noche a la mañana, es un trabajo disciplinario, ¿no? Pero muy personal, ¿no? Autogestivo.
Sí. Y en ese sentido, yo creo que el legado de las mujeres polímatas tiene que ver con el impacto de estas mujeres, que no se mide solo por lo que sabían, sino por cómo transformaron las disciplinas que estuvieron tocando y enseñando y compartiendo, y por lo mismo las barreras que rompieron. La polimatía no es únicamente una cuestión de acumular conocimientos por acumular conocimientos. Es una forma de cuestionar, conectar y en muchos casos desafiar las expectativas sociales y cotidianas. Hoy, desde Radio Locura, podríamos pensar en otras figuras contemporáneas que encarnan esta cualidad, desde Marie Curie hasta Maya Angelou, o incluso artistas interdisciplinarias como Björk, que ya tiene su primera parte en el canal, su episodio. Pero en un mundo interconectado y fragmentado, la polimatía no es solo posible, sino, como ya lo estábamos sugiriendo antes, es necesaria. Ser polímata entonces no es solo saber muchísimo de muchas cosas, o por lo menos de dos disciplinas diferentes. Es atreverse a pensar diferente, de manera lateral, de manera sesgada y desde los recovecos, y atender por eso mismo puentes entre disciplinas, entre saberes, y en el caso de estas mujeres, de estas 5 mujeres, a desafiar todo lo que decían que no podían ni debían hacer. Nos vemos entonces obligados a decir que no son las únicas ni en la historia ni al día de hoy. Se están recuperando más, tanto desde el conocimiento más repartido como las que estamos mencionando, que hay un poco más de información, hasta las que casi no hay nada. Y así como Hipatia, así como Susan Sontag, como Hildegarda, como Ana, como la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz, esto también puede ser para ti, que nos estás escuchando, que nos estás viendo. La polimatía es algo que se decide por pasión, por entrega, pero diario, aunque sea poco a poquito, ¿no? Seguramente, y incluso puede ser que no lo sepas, tú eres un polímata de muchas cosas y has hecho funcionar tantas cosas en tu vida, aunque no se haya hecho una feria para festejarlo, pero sí lo puedes sentir y reconocer en tu día a día. Quédense con estas preguntas. ¿Qué áreas entonces del conocimiento despiertan tu curiosidad? Sí. Porque quizás tú también llevas dentro a una polímata, a un polímata esperando a florecer, a repartirse por el mundo. Y pues con esto, lamentablemente y afortunadamente, ya le dimos un final a esta preciosa conmemoración a las mujeres polímatas, y les invitamos a todos ustedes a que dejen abajo su mujer polímata favorita, alguna otra mujer que conozcan que haya tocado muchísimas o por lo menos 2. Muchísimas o al menos 2 formas de hacer ciencia, de hacer arte, de darle conocimiento al mundo. Y por supuesto, pues si ustedes también quieren hacer un ejercicio, déjenos en comentarios de cuáles son las cosas que les han interesado a través de toda su vida, que pues los han llevado tal vez a experimentar este tipo de sensaciones estas comezones polímatas que de repente te pueden llegar a dar, ¿no? Sí, la sed por saber, el hambre por el conocimiento. Y muchísimas gracias a Fango Bazar, patrocinador oficial de Radio Locura. Aquí tienen su Instagram, pueden pedir a las playeras del catálogo de los episodios que tenemos hasta el momento y que seguirán actualizándose sin lugar a dudas. Y por favor consideren ir a visitar nuestro Patreon, donde tendrán todo el contenido que ven aquí, pero sin publicidad. Van a tener nuestro agradecimiento infinito, van a ser parte de nuestra familia. Y en el segundo nivel van a poder obtener una playera de Fango Bazar con el diseño que ustedes quieran, de la talla que ustedes quieran, de mes con mes. Síganos en Instagram, donde están las novedades de lo que ya hemos compartido y de lo que viene en camino en este canal Radio Locura, su podcast de confianza. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales, más o menos literatura aquí en YouTube. Yo soy Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Por favor, vayan a escuchar mi música de polímatas. Y esto fue episodio 50 especial de Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y adiós.